Si somos salvos es porque Dios nos salvó. Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos regeneró, Él nos justificó por gracia, por su poder, porque nosotros mismos ni queríamos ni éramos capaces para salvarnos. Esto nos lleva entonces a la doctrina que llamaremos la doctrina de la absoluta inhabilidad humana o la absoluta incapacidad. Para comenzar la discusión quiero que vayamos a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Ustedes recuerdan que en este capítulo, el cual provee una excelente analogía que nos ayudará a entender lo que estaremos examinando hoy, en este capítulo 11 de Juan, tenemos el relato de la resurrección de Lázaro, uno de los amigos de Jesús. Lázaro, como sabemos, tenía dos hermanas, María, Marta, vivían en una aldea al este de Jerusalén, unos 4 kilómetros, que se llamaba Betania. A menudo el Señor Jesús usaba ese hogar de sus amigos como un lugar de reposo, un lugar para descansar, un lugar donde tener comunión con estos queridos amigos. Nos encontramos entonces en esta situación donde Lázaro está enfermo. El capítulo 11, versículo 1 nos dice que las hermanas de Lázaro, María y Marta, enviaron a llamar a Jesús, sin duda esperando que Él venga, porque Lázaro se encontraba enfermo. Dice el versículo 3, por ejemplo, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amas, obviamente una persona muy querida para el Señor Jesús. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. Dios tenía un propósito muy especial a través de esta enfermedad. Los versículos siguientes nos dicen algo muy interesante, ¿no? Versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, noten lo que dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Notaron eso? El Señor Jesús escuchó el reporte y no inmediatamente partió para ayudar y sanar a Lázaro, sino que se quedó 2 días más. Jesús, a propósito, llegó supuestamente tarde al hogar o al lugar a Betania, y leemos en el versículo 17, por ejemplo, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén. Versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Tenían muchos amigos, obviamente. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Obviamente Marta pensaba que Cristo podría haber salvado a su hermano, confiaba en Él como sanador, pero no confiaba que Jesús podía resucitarle. Porque leemos el versículo 22, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta contestó: oh, bueno, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Ese era su entendimiento de la resurrección. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que viene al mundo. Aquí tenemos esta interesante discusión entre Jesús y Marta. Es una discusión teológica. Marta solamente está pensando en la resurrección en términos del futuro, ni se imagina lo que iba a suceder. El relato continúa en el versículo 32, donde el Señor ahora se encuentra con
la otra hermana, con María, y noten que aunque la reacción de María es similar a la de su hermana, es un poco distinto también. Noten que dice el versículo 32, cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies. En otras palabras, se postró inmediatamente. Esta es María, la que estaba a los pies del Señor, escuchando su palabra. Y dijo lo mismo que su hermana: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La misma reacción de Marta. Obviamente las dos hermanas habían estado conversando al respecto. Y habían, por supuesto, llegado a esa conclusión que Cristo, si hubiera venido a tiempo, podría haber sanado a este querido hermano Lázaro. Versículo 33. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en espíritu y se entristeció y dijo: ¿Dónde lo pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Todos los que conocían a María y Lázaro y a Jesús sabían que Jesús podría haber sanado a este hombre. Al ver todo esto, el Señor nos dice ahora, o dice en el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? A veces los propósitos de Dios permiten a propósito en sus designios que pasemos por situaciones difíciles, pruebas, tristezas, para demostrar su gloria y su poder y probar, por supuesto, nuestra fe. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tenemos dificultad con nuestra fe a veces, ¿no? Especialmente cuando las papas queman. Cuando todo va bien, todo es precioso, creemos en el Señor, le amamos, le seguimos, confiamos en Él, pero cuando se pone difícil la cosa, ahí comenzamos a tambalear. Bueno, el versículo 43 dicen: habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven afuera. Lo interesante es que el Señor mandó a un hombre muerto a que se levantara y saliera. Pero noten el versículo 44, lo que pasó con Lázaro después del mandamiento del Señor. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Obviamente salió medio tambaleándose Lázaro. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Lázaro hizo exactamente lo que el Señor le mandó hacer. Se levantó y fue afuera. Un muerto no puede responder a un mandamiento. Lázaro no podía por sí solo responder, no podía hacer nada, pero lo hizo. Lázaro hizo exactamente lo que el Señor le mandó hacer. ¿Cómo? ¿Cómo fue posible? Obviamente la respuesta es que Cristo le dio la habilidad, la capacidad para responder. Cristo le dio vida. En el versículo 25 de este capítulo ya Jesús había dicho: yo soy la resurrección, ¿se acuerdan? Y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué es que estamos leyendo este pasaje a la luz de la doctrina que vamos a examinar hoy, la inhabilidad total del hombre? Por esta razón. Porque en este pasaje encontramos una analogía a la salvación, donde Dios hace que un hombre espiritualmente muerto, incapaz, insensible a las cosas del Espíritu, a las cosas de Dios, responda en fe al Evangelio y experimente nuevo nacimiento. El Evangelio de Jesucristo manda a hombres muertos a creer, a entender,
arrepentirse y abrazar por fe a Cristo Jesús. Francamente, el Evangelio manda a muertos a hacer algo que ellos no pueden hacer, resucitarse a sí mismos. Vean conmigo Efesios 2. Este capítulo no describe a Lázaro, pero es una descripción de todo ser humano en su condición natural. Comenzando con el versículo 1, dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo dice que esa era nuestra condición antes de Cristo, muertos en delitos y pecados. Y continúa en el versículo 2 diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que no conocen a Dios. Entre los cuales también todos nosotros, y se incluye Pablo, vivimos en otro tiempo. ¿Cómo es que vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos. ¿Muertos a qué? Muertos a Dios, muertos a la realidad espiritual de Dios, muertos a la verdad de Dios. Nos entraba por aquí y nos salía por allá. ¿Lo entendíamos? Esa era nuestra condición antes de nuestra conversión y es la condición de todo ser humano, sin excepción, fuera de Cristo Jesús. Entonces, el problema fundamental del hombre, el problema fundamental de todo ser humano, no es una falta de autoestima o un concepto débil de su personalidad o su persona. No es el medio ambiente como la gente piensa. No es que crece con influencias malas que lo hacen malo. No es que necesita ciertos ajustes, ciertas terapias, tratamientos psicológicos o cambios económicos o sociales, una mejor educación, lo que sea. El problema fundamental de todo ser humano es que está muerto y es absolutamente incapaz de relacionarse con Dios, con su persona, con su verdad, con sus mandamientos. El hombre está muerto porque el pecado mata. La paga del pecado es muerte. Y no solamente muerte física, sino muerte espiritual. El hombre es un cadáver espiritual. Es absolutamente insensible a las cosas de Dios. Allá en Mateo 8, uno de los discípulos del Señor, que quería seguir al Señor después de haber sido confrontado, o después de decirle al Señor, yo quiero seguirte donde vayas, pero antes, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le responde de esta manera, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Ven lo que está diciendo Jesús? Deja que los que están espiritualmente muertos entierren a los que están físicamente muertos, pero tú sígueme. Jesús mismo enseña que los que están fuera de su reino, fuera de una relación con Él, están muertos. Están muertos. Ahora, esto no quiere decir que los hombres son incapaces de hacer buenas obras. Hay personas caritativas, hay personas bondadosas, hay personas que tienen misericordia, hay personas que hacen el bien a otros, pero los hombres en sí mismos no pueden hacer bien espiritual. Ese es el punto. Ellos no pueden hacer nada que agrade a Dios, porque lo que agrada a Dios es lo que se hace en su nombre, para su gloria y con el poder de su espíritu. Pero una persona muerta a Dios no puede agradar a Dios, no importa cuán buena sea su caridad o su buena acción. Hay gente que piensa que va a ir al cielo porque son buenos. ¿Buenos comparados con quién? Con otros. Pero no buenos porque tienen una relación de salvación con Dios. Son malos. Todos estamos muertos en delitos y pecados antes de que el Señor nos resucite espiritualmente. Entonces, aunque el bien humano existe,
Es un bien que le podríamos llamar un bien malo. Es un bien sin poder divino. No es el bien que resulta de una relación con Dios. En Lucas 11:13 el Señor hace claramente esta distinción cuando dice, pues si vosotros, siendo malos, ven lo que dice Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, por supuesto que la gente puede hacer el bien. Particularmente este es el amor natural que padres tienen para con sus hijos. Y todo padre, toda madre en el mundo puede hacer bien para con sus hijos. Pero Jesús dice que detrás de todo eso hay maldad, son malos, somos malos sin Dios. Existe un bien entonces que se reconoce a nivel humano, pero no está ligado a una relación con Dios, por lo tanto no cuenta para nada en términos de traer gloria a Dios. ¿Ven? Te regreso a Efesios, ahora capítulo 2. Pablo está hablando del hombre natural y todo lo que este hombre natural puede hacer sin Dios está relacionado a este mundo, al diablo, a la carne. Otra vez leo los versículos 2 y 3. En los cuales anduvisteis, este es el hombre sin Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este? Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira. Y hasta el versículo 4, ahora Pablo comienza a hablarnos de la salvación. ¿Cómo es que fuimos salvos? Porque ese es el punto. Pablo no dice, por ejemplo, que después de haber estado muertos en delitos y pecados, volvisteis en sí. Razonasteis y os diste cuenta que estabais mal, entonces decidisteis, por medio de vuestra inteligencia, poner vuestra fe en Cristo Jesús. No es lo que dice eso. No le da ningún crédito al hombre, sino que dice, pero Dios, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos en esa condición de muertos y delitos y pecados, nos dio vida. Es un solo verbo en griego. Los envivió. Estoy creando un nuevo verbo, porque es dar vida. Por eso tenemos dos palabras en castellano, no tenemos un verbo similar. Os dio vida. Y noten que Dios hizo eso. Él nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él, versículo 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo que le sucedió a Lázaro en términos físicos, sucedió a todo creyente en términos espirituales. Fue resucitado, se nos dio vida. Lo que no podíamos hacer solos. Pero alguien inmediatamente dirá, bueno, pero yo tuve que poner mi fe, tuve que creer en Él. Por supuesto, el versículo 8 dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto, agrega Pablo, esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Lo que está diciendo Pablo es que todo en la salvación es de Dios, no es de nosotros. Ni aún el poder para creer es nuestro. Acuérdense, estamos hablando de un muerto. Un muerto no responde. Observen lo que dice Pedro, por ejemplo. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. Han recibido una fe. La palabra es lancano, que quiere decir, es la idea de recibir un regalo sin merecerlo. Filipenses 1:29 dice el apóstol Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Tanto el padecer por Cristo como el creer en Él es una concesión de Dios, es un regalo de Dios. Ninguno de nosotros vinimos a Cristo Jesús porque somos tan inteligentes de poder creer.
El creer, así como el arrepentimiento, así como el sufrir por Cristo, es algo que Dios concede. Ninguno de nosotros podríamos haber creído si Dios no nos hubiera concedido ese don. Recuerden que un muerto no puede responder a ningún impulso. Filipenses 1:6 nos enseña el apóstol Pablo, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto es muy importante, es clave de entender. ¿Quién inició la obra de salvación? Dios, por su Espíritu. ¿Quién la perfecciona? Dios, por su Espíritu. ¿Cómo es que la inició y la perfecciona? Capítulo 2 de Filipenses nos contesta esta pregunta. Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Así como Él inició la obra de conceder fe, Él continúa esa obra dándonos ahora el poder para perseverar. En otras palabras, tanto el querer como el hacer. ¿Por qué piensas que tú viniste a Cristo Jesús y fuiste salvado? ¿Piensas que tu deseo de ser salvo y tu deseo de querer venir a Cristo vino de ti mismo? Te estás dando mucho crédito. Porque dice Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 1, 29 y 31, nadie se jacte delante de Dios. El que es salvo, si es parte suya, puede venir delante de Dios y jactarse. Al fin y al cabo, Señor, mira, yo fui lo suficientemente sabio, inteligente para aceptarte. Qué suerte tú tienes de tenerme a mí. Estoy siendo cínico. Pero noten, Pablo dice, nadie se jacte delante de Dios. El versículo 30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. No es por vosotros, es por obra suya que estáis en Cristo Jesús, del cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Tal como está escrito, este es de Jeremías viene, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Nos gloriamos en Dios porque toda la salvación es de Él. Nosotros estábamos espiritualmente muertos y sin poder alguno de salvarnos. La salvación es de Dios, desde el comienzo al fin. Y esto comenzó en una eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Otra forma de expresar la misma verdad en cuanto a nuestra incapacidad espiritual se encuentra en Efesios 4, donde Pablo dice, hablando de los gentiles, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis como andan también los gentiles. Otra expresión para referirse a la gente del mundo, la gente sin Dios, los espiritualmente muertos. ¿Cómo andan estos gentiles? ¿Cómo andan los muertos espirituales? El versículo continúa diciendo, escuche, en la vanidad de su mente. Tiene una mente vana, vacía, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. Ahí está el punto. Están muertos. No entienden las cosas de Dios porque están excluidos de la vida de Dios, están espiritualmente muertos. ¿Quién es un creyente? ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es una persona que tiene la vida de Dios en él por medio del Espíritu de Dios, quien le regeneró. Tenemos la simiente de Dios en nosotros, dice Pedro. La vida de Dios. Pero el mundo, excluido de la vida de Dios. Dirigiéndose a los colosenses, Pablo reitera lo mismo, 2:13 de Colosenses. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo. Antes de recibir vida eterna por medio de fe, estos creyentes en Colosa, como toda persona, como nosotros estaban muertos en delitos, dice Pablo. Y en esa condición Dios intervino y nos dio vida. Originalmente el hombre fue creado para vivir en una relación
con Dios, ¿no es cierto? Adán fue creado para vivir en una relación continua con Dios. Qué hermoso habrá sido eso. Qué hermosura, que a veces me pongo a pensar, ¿cómo habrá sido el Edén? Adán y Eva, buena relación, todo era armonía, todo era precioso. No sé cuánto duró este estado de perfección que nos describe Génesis del 1 al 2. Pero originalmente el hombre fue creado para vivir en relación y comunión con Dios. ¿Pero qué hizo Adán? Bueno, primero Eva, pero Adán, quien nos representa, perdió esa comunión con Dios. Y en su lugar experimentó muerte espiritual instantánea. El día que comieres el fruto de este árbol prohibido, ¿qué va a suceder contigo, Adán? Morirás, tú y Eva. Adán y Eva obviamente experimentaron muerte instantánea, muerte física más tarde, pero instantánea porque de tener una relación íntima con Dios, ¿qué pasa? Dios los llama en el huerto y la reacción inmediata fue ¿qué? Esconderse, tener temor, pavor de Dios. Se había perdido la comunión con Dios, ya no existía. Romanos 5:12, Pablo explica cómo ese pecado original de Adán afectó a toda la raza humana con muerte espiritual. Escuchen, por tanto, Romanos 5:12, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. La historia de la humanidad es simplemente un relato de lo que aquí se nos dice. La muerte es una experiencia universal. La muerte física y, por supuesto, la muerte espiritual. Todo hombre nace muerto en delitos y pecados. Ningún bebé nace vivo en el espíritu. ¿Entienden? Por más lindos que se vean. Por más bonitos y cute, como decimos en inglés. Yo estoy orando por la vida de mi nieto que todavía no conozco. Y lo que estoy pidiendo es que el Señor lo salve, desde ya. Que el Señor le dé vida eterna, en el momento apropiado. Claro que me gustaría que salga una criatura linda, bonita, saludable, pero lo más importante es que tenga salud espiritual. Porque ese bebito va a nacer como su padre, que es Esteban, que desafortunadamente recibió la misma naturaleza que yo llevaba encima. Muerto en delitos y pecados, salvados por gracia. La condición del hombre no es simplemente una de incapacidad. La gente piensa que el hombre tiene que ser ayudado. Tal vez tiene cierta incapacidad, así como un lisiado necesita una silla de ruedas o unas muletas para moverse, porque al fin y al cabo el tipo no tiene toda la capacidad del mundo. Algunos están incapacitados mentalmente, otros físicamente. Así debe ser la cosa espiritualmente. Pero no, señores. La Biblia nos dice que el hombre no está incapacitado, el hombre está muerto. Está muerto. Eso es mucho peor que no tener capacidad de moverse. Eso es estar totalmente nulo en cuanto a las cosas del espíritu. Cuando vemos un muerto decimos, qué incapaz ese tipo, ¿no? No decimos eso. No decimos nada, sabemos que ese cuerpo no puede hacer nada. Así éramos nosotros. Otro pasaje que nos enseña acerca de esta doctrina, y notan que estamos yendo pasaje por pasaje por pasaje. Estamos construyendo un argumento acá que es bíblico. Esta es teología bíblica. Juan 1. Este es un pasaje con el cual estamos familiarizados. Juan 1, versículos 11 y 12, para comenzar. Más, lo usamos muchas veces en nuestra evangelización o hablando con personas que no conocen al Señor. A los suyos vino, hablando de Jesús, y los suyos no le recibieron, el pueblo de Israel. Pero a todos los que le recibieron, les dio ¿qué? Potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ah, ahí está, pastor, lo agarré, los que creen en su nombre. Ya lo caché. Muy bien, continuamos leyendo el versículo 13. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ahí está. Llegaron a ser hijos de Dios no por medio de
de nada, sino por la fe en Cristo Jesús, y ese deseo de creer, esa fe, es de Dios. La salvación no tiene nada que ver con nosotros. Dice acá el pasaje que fue no por voluntad de hombre, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios y el poder de Dios que nos salvó. Otra vez, la jactancia queda excluida. No podemos jactarnos, por más que seamos tentados a hacerlo. Juan 3. Jesús está hablando con Nicodemo. Dice Jesús en el versículo 7, y no te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ven? El Espíritu hace su obra según su voluntad. Se mueve según su voluntad en la vida de los que salvan. Somos salvos por voluntad de Dios y acá nos dice por voluntad del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hace lo que quiere. Es soberano. Ahora sí, en Juan 5, la intervención del Hijo en esta salvación de los creyentes. Noten el versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también, noten esto, muy importante, el Hijo a los que quiere da vida. Ahí está. El Hijo a los que quiere da vida. Es voluntad del Hijo. Es voluntad de Dios, Padre, que somos salvos. Es voluntad del Espíritu, que somos salvos. Y es voluntad del Hijo, que seamos salvos. La Trinidad está involucrada en la salvación. La salvación es de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No es voluntad de carne, no es voluntad de hombre, sino de Dios. ¿De qué otra manera podríamos haber sido salvos si estábamos muertos? Si no fuera que Dios intervino. ¿Ven? Qué necio, qué absurdo es decir que la salvación pertenece mucho a mí. Juan 6:44, ese es Jesús el que habla. Algunos que no están muy contentos ni de acuerdo con esta doctrina estarán sintiéndose un poquito incómodos, pero saben que eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Se sienta usted incómodo, no se sienta cómodo, no importa. Eso no es lo que importa. Lo que importa es qué es lo que dice Dios. ¿No les parece a ustedes? Noten Jesús, 6:44 de Juan. Jesús enseña, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. No es lo que está diciendo Jesús. Ninguno puede venir a mí, a menos que el Padre lo trajere. La única razón que la Escritura nos da por la cual vinimos a Cristo para salvación es porque Dios, volviendo a las palabras de Pablo, Dios causó en nosotros tanto el querer como el hacer. Es de Dios. Nadie puede venir a Cristo para salvación porque se le ocurrió en un momento así de lucidez e inspiración personal. Nada que ver. Noten en este mismo capítulo, Jesús dice en los versículos 64 y 65, Jesús dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Bueno, siempre hay gente que no cree, ¿no es cierto? Siempre va a haber incrédulos. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién era el que le iba a traicionar, Judas. Y decía, por esto os he dicho, y afirma una vez más Jesús, que nadie puede venir a mí si no le ha sido concedido por el Padre. ¿Ven? Nadie puede venir a Cristo para salvación. El punto es este, que ninguno puede venir a Cristo motivado por sí mismo. Ninguno desea venir a Cristo ni puede venir a Cristo a menos que Dios le mueva a venir a Cristo para salvación. Ese es el punto, claro, en la Escritura. La salvación es de Dios y solo Dios puede hacer que un muerto espiritual responda. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Otra vez, la salvación recae en Dios, es de Dios. Esto es claro. Pero qué interesante el versículo siguiente, el versículo 28.
es como que pone un equilibrio a la doctrina, ¿no? Dice, venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Noten que la invitación a la salvación es universal. Obviamente Cristo no está diciendo, venid a mí los escogidos. Dice, todo aquel que esté trabajado, cargado, cansado, espiritualmente, con deseo de salvación y añoranza de vida eterna, venid a mí. Y la promesa es que yo jamás lo voy a rechazar. ¿Estás tú en esa condición? ¿Te sientes pecador? ¿Te sientes pecadora? ¿Quieres tener salvación? ¿Deseas venir a Cristo Jesús para ser salvo o salva? Ven a Él. El que a mí viene no le echo fuera, dice Jesús. Ven, la invitación es universal. Ven a Él. ¿Cómo podemos reconciliar esta invitación universal del Evangelio con el hecho de que nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga? Bueno, no podemos reconciliar eso. Yo no puedo, usted no puede, los teólogos no pueden. Son verdades paralelas que se enseñan en la Escritura. Dios conoce misterios que nosotros jamás conoceremos sobre esta tierra, por lo menos. No trate usted de debatir con Dios. ¿Es sabio debatir con el Todopoderoso? Hace la pregunta Job. No, absolutamente necio. ¿Qué pues diremos a esto? Una y otra vez dice Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Porque presenta el argumento y el hombre naturalmente, inmediatamente quiere discutir con Dios. Pero esto es injusto. ¿Quién eres tú, hombre, que hablas? Romanos 9:20. ¿Quién eres tú? Dirá el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Es tan necio que un pedazo de barro le hable al alfarero y diga, ¿por qué no me hiciste un botellón de este tamaño y con estas características en lugar de ser una pieza fea ahí? ¿Ven qué ridículo, qué absurdo es? Hay cosas que no podemos debatir ni pelear, las tenemos que aceptar. Bueno, no vamos a encontrar ningún versículo en el Nuevo Testamento en el cual Jesús, escuche bien, defiende la habilidad de un pecador para llegar a la salvación. En ningún momento Jesús defiende la libertad humana para escoger salvación. Jesús no era arminiano, créanme. En todas las Escrituras, el peso de la salvación, la obra de la salvación está en Dios. Toda la voluntad es suya, todo el poder es suyo, todo en la salvación es el resultado de su voluntad y poder soberanos. Y es hasta que no llegamos a ese momento que no discutimos más. Hay ciertos momentos cuando nos tenemos que postrar delante de Dios y decir, Señor, ya no puedo decir más. Acepto, lo creo, no lo entiendo, lo creo. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿María? ¿O Marta? ¿Hay algo tal vez en el corazón del hombre que lo haga sensible a Dios? Versículo 5 del capítulo 6 de Génesis, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente y solamente hacer que el mal. El hombre es perverso por naturaleza. Este es el diagnóstico divino en cuanto a la condición del corazón. Jeremías 17:9, pasaje que bien conocemos, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, soy el que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Este mismo Jeremías nos dice allá en el capítulo 13, ustedes recordarán el versículo 23, ¿puede el etíope mudar su piel? Pregunta. ¿Puede el leopardo mudar sus manchas? Les pregunto. Respuesta, no puede. Y después agrega Jeremías, así vosotros, ¿podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Si esa es la inclinación del corazón continua. ¿Cómo es que la gente va a hacer el bien cuando está inclinada continuamente a hacer el mal? Oh, por afuera, cosméticamente pueden hacer algunas cosas buenas, pero de adentro el corazón es perverso. De dentro del corazón, dice Jesús, salen las fornicaciones, los homicidios, las mentiras. Todo es de adentro del corazón. El corazón está podrido. ¿Qué acerca de la mente?
¿Puede el hombre por medio de su intelecto entender o llegar a entender la salvación? Romanos 1:28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, noten, a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. 2 Corintios 4:4, Pablo dice de los inconversos, el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Pablo explica el problema ya en Romanos 8, comenzando con el versículo 5, de esta manera. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Cómo es que usted vivía antes de conocer a Cristo? ¿En qué pensaba? En las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, dice Pablo, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Escuche bien, ni siquiera somos capaces de buscar y seguir a Dios y entender las cosas de Dios en nuestra mente natural. No podemos, ni podemos agradar a Dios. Entonces, toda descripción bíblica de un hombre en su condición natural es igual. Es ignorante, vive en la oscuridad, es incapaz, espiritualmente hablando, está lleno de impureza, lleno de sensualidad. En otras palabras, está muerto. Está muerto. Tal vez un pasaje que resume esto es 1 Corintios 2:14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, no las acepta, porque para él son necedad, escuche bien, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente, lo hemos dicho tantas veces. ¿Cómo vamos a discernir cosas del Espíritu sin el Espíritu? Entonces, no hay esperanza para el corazón del hombre, no podemos confiar en su intelecto. Bueno, tal vez alguien piensa, ¿habrá alguna chispa por ahí en el ser humano de esperanza? ¿Qué acerca de su voluntad, de sus deseos? Jesucristo, hablando a los inconversos, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis lo que os digo? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y escuchen, los deseos de vuestro padre queréis hacer. El hombre tiene una sola voluntad, y esa voluntad es hacer los deseos de su padre el diablo. Una persona no redimida vive para sí, vive para él, para ella, para lo que él quiera, siguiendo los deseos del príncipe de la potestad del aire, como ya leímos en Efesios 2. Entonces la condición natural del hombre es realmente desesperante, es terrible. ¿Sabes el pasaje que resume todo esto? Y ya vamos llegando al final. Pablo concluye al examinar la condición del hombre allá en Romanos capítulo 3. Él concluye, tanto judíos como gentiles o griegos están todos bajo el pecado. Como está escrito, escuche bien esto, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la descripción, el diagnóstico final de un hombre sin Dios, muerto. Pero un momento, alguien exclamará, bueno, ¿qué acerca de esos pasajes allá en el Antiguo Testamento donde nos invitan a buscar a Dios? Me encontraréis cuando me buscaréis de todo corazón. Bueno, ¿saben qué? Nadie puede buscar a Dios a menos que Dios ya esté obrando en su corazón para buscarle a Él. Le amamos a Él porque Él primero nos amó. Ese es el orden. Pero claramente la Biblia nos enseña que fuera de la obra de Dios, en el corazón de un hombre no existe el deseo de buscar a Dios. El hombre no busca a Dios. Bueno, esta es la doctrina de la depravación total. Los teólogos usan este término. Nosotros decidimos llamarle la inhabilidad total, porque la palabra depravación nos da la idea de, tal vez,
de un hombre, una mujer entregado a una vida inmoral y depravada, lo más perverso que pueda ser. Y eso no tiene aplicación a todo ser humano. Lo que los teólogos querían decir es simplemente que el hombre sin Dios está totalmente incapacitado. No hay nada en su persona, en su mente, en su corazón, que no ha sido afectado por el pecado. Pero lo que vemos entonces en la Biblia, que esta enseña la incapacidad absoluta entonces de todo ser humano para ser sensible a las cosas de Dios. Dios tiene que llamar y regenerar un alma para que ésta pueda responder. La regeneración es la obra de Dios donde Él concede arrepentimiento y concede fe. Según Timoteo 2:25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, dice Pablo, sino amable para todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No todos se van a arrepentir, algunos sí, pero aquellos que se arrepientan es porque Dios se concede ese arrepentimiento. Entonces la obra de evangelismo es llamar a pecadores a fe, llamar a pecadores a arrepentimiento en base al Evangelio de Jesucristo, sabiendo que solo Dios puede salvar. Esa es su obra, la obra del Espíritu de Dios en el corazón de una persona que da vida a los muertos en el Espíritu. Pablo dice, nosotros también éramos en Tito capítulo 3, que estábamos en estas condiciones, extraviados, esclavos, deleites de placeres y diversos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Señor y Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice Pablo, sino conforme a su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Fue Dios el que hizo esto. Él nos salvó cuando estábamos así. Nosotros no hicimos nada que fuera digno de Dios para que Él nos salvara, no por obras de justicia, no por obras de justicia. Todo eso queda a un lado. La regeneración y el lavamiento son la misma cosa. Todo ocurre al mismo tiempo. Somos regenerados, somos convertidos, recibimos fe, arrepentimiento, somos lavados, nos convertimos. Todo ocurre simultáneamente en este milagro de la salvación. En ese momento de salvación, como Lázaro, recibimos vida y respondemos, salimos de la sepultura, de la vieja vida y de las tinieblas y pasamos ahora al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Y al final de todo, ¿saben qué? Dios se lleva la gloria. Dios se lleva la gloria. Porque si no hubiera sido por Él, todavía estaríamos muertos en delitos y pecados. Por esta razón que al término de su majestuosa descripción del Evangelio de gracia, allá en Romanos 11, y con esto concluimos, y es suficiente, Pablo expresa lo siguiente. Hermano, hermana en Cristo, ¿tú no entiendes mucho de lo que estoy diciendo? ¿Te cuesta aceptarlo? Bueno, pensemos en esto. Dice Pablo, capítulo 11 de Romanos, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y no podemos agregar más. La salvación es de Dios. Depende de Él. Y gracias a Dios por eso. Porque si no hubiera sido por Dios y por su gracia y su misericordia en darnos vida, todavía estaríamos en nuestra condición de muertos. Si somos salvos es porque Dios nos salvó. Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos regeneró, Él nos justificó por gracia, por su poder, porque nosotros mismos ni queríamos ni éramos capaces para salvarnos. Esto nos lleva entonces a la doctrina que llamaremos la doctrina de la absoluta
inhabilidad humana o la absoluta incapacidad. Para comenzar la discusión, quiero que vayamos a Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. Ustedes recuerdan que en este capítulo, el cual provee una excelente analogía que nos ayudará a entender lo que estaremos examinando hoy, en este capítulo 11 de Juan, tenemos el relato de la resurrección de Lázaro, uno de los amigos de Jesús. Lázaro, como sabemos, tenía dos hermanas, María, Marta, vivían en una aldea al este de Jerusalén, unos 4 kilómetros, que se llamaba Betania. A menudo el Señor Jesús usaba ese hogar de sus amigos como un lugar de reposo, un lugar para descansar, un lugar donde tener comunión con estos queridos amigos. Nos encontramos entonces en esta situación donde Lázaro está enfermo. El capítulo 11, versículo 1 nos dice que las hermanas de Lázaro, María y Marta, enviaron a llamar a Jesús. La gloria de Dios. Tenemos dificultad con nuestra fe a veces, ¿no? Especialmente cuando las papas queman. Cuando todo va bien, todo es precioso, creemos en el Señor, le amamos, le seguimos, confiamos en Él, pero cuando se pone difícil la cosa, ahí comenzamos a tambalear. Bueno, el versículo 43 dicen, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven afuera. Lo interesante es que el Señor mandó a un hombre muerto a que se levantara y saliera. Pero noten el versículo 44, lo que pasó con Lázaro, después del mandamiento del Señor. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Obviamente salió medio tambaleándose Lázaro. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Lázaro hizo exactamente lo que el Señor le mandó hacer. Se levantó y fue afuera. Un muerto no puede responder a un mandamiento. Lázaro no podía por sí solo responder. No podía hacer nada, pero lo hizo. Lázaro hizo exactamente lo que el Señor le mandó hacer. ¿Cómo? ¿Cómo fue posible? Obviamente la respuesta es que Cristo le dio la habilidad, la capacidad para responder. Cristo le dio vida. En el versículo 25 de este capítulo ya Jesús había dicho, yo soy la resurrección, ¿se acuerdan? Y la vida, obviamente las dos hermanas habían estado conversando al respecto. Y habían, por supuesto, llegado a esa conclusión que Cristo, si hubiera venido a tiempo, podría haber sanado a este querido hermano Lázaro. Versículo 33. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en espíritu y se entristeció y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Todos los que conocían a María y Lázaro y a Jesús sabían que Jesús podría haber sanado a este hombre. Al ver todo esto, el Señor nos dice ahora, o dice en el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? A veces los propósitos de Dios permiten a propósito en sus designios que pasemos por situaciones difíciles, pruebas, tristezas, para demostrar su gloria y su poder.
y probar, por supuesto, nuestra fe. No te he dicho que si crees, verás, no habría muerto. Obviamente Marta pensaba que Cristo podría haber salvado a su hermano, confiaba en él como sanador, pero no confiaba que Jesús podía resucitarle. Porque leemos el versículo 22, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta contestó, oh bueno, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Ese era su entendimiento de la resurrección. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que viene al mundo. Aquí tenemos esta interesante discusión entre Jesús y Marta. Es una discusión teológica. Marta solamente está pensando en la resurrección en términos del futuro, ni se imagina lo que iba a suceder. El relato continúa en el versículo 32, donde el Señor ahora se encuentra con la otra hermana, con María, y noten que aunque la reacción de María es similar a la de su hermana, es un poco distinto también. Noten que dice el versículo 32, cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies. En otras palabras, se postró inmediatamente. Esta es María, la que estaba a los pies del Señor, escuchando su palabra. Y dijo lo mismo que su hermana, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La misma reacción de Marta, sin duda esperando que Él venga, porque Lázaro se encontraba enfermo. Dice el versículo 3, por ejemplo, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amas, obviamente una persona muy querida para el Señor Jesús. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. Dios tenía un propósito muy especial a través de esta enfermedad. Los versículos siguientes nos dicen algo muy interesante, ¿no? Versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, noten lo que dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Notaron eso? El Señor Jesús escuchó el reporte y no inmediatamente partió para ayudar y sanar a Lázaro, sino que se quedó 2 días más. Jesús, a propósito, llegó supuestamente tarde al hogar o al lugar a Betania, y leemos en el versículo 17, por ejemplo, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén. Versículo 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Tenía muchos amigos, obviamente. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano